Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Os voy saludando, que veo que ya estáis por aquí algunos compañeros. Y enseguida pues vamos a comenzar, que tenemos una horita para contar cosas. Hoy vamos a hablar, como todos sabéis, supongo todos los que estáis aquí, sabéis que vamos a hablar sobre las empresas que aprenden. Lo vemos en la presentación. Oye, ¿cómo es esto de las empresas que aprenden? ¿Y cómo surge este concepto? ¿Y por qué surge este concepto, ¿no? Y dentro de eso, pues tenemos una herramienta, algo que cada vez escuchamos más. De todos de los compañeros que estamos hoy aquí, pues lo mismo hay de distintas disciplinas, pero a los que yo conozco, que algún nombre me suena, que ya he visto por aquí compañeros a los que conozco, que son más relacionados con el área de recursos humanos, pues la palabra mentoring, la palabra autoaprendizaje, formación, desarrollo, esto ya lo llevamos muy de la mano. Veo ahí a Eric que levanta la mano. Por si necesita comentarnos algo, le podemos quizá abrir el micrófono. Eric, no sé si, o si no en el chat, si quieres un segundo. A ver, hola Eric. Muy buenos días desde Guatemala. Un gran abrazo allá a España. Muy buenos días, Eric. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos los presentes. Solo quería comentarles que tienen deshabilitado el chat, por eso no podemos intervenir. Está durante la primera fase porque como a veces hay un exceso y no da tiempo al ponente, en esta ocasión a mí, a verlo y no poder ir respondiendo, pues lo que preferimos es ordenarlo de forma que al final ya decimos, oye, ahora ya si queréis intervenimos, charlamos, debatimos, compartimos y ese es el motivo, Eric. Muchas gracias, mi estimadísima, y me siento muy contento de estar con ustedes en este súper interesante tema. Bueno, muchísimas gracias. La que más agradecida por vuestra atención y por estar hoy aquí, por hacer el esfuerzo, soy yo. De manera que muchísimas gracias, Eric, por ese saludo para todos y casi esa introducción, ¿eh? Bueno, pues entonces, nada, vamos con ello. No vamos a hacer esperar. Decía yo, estamos aquí para hablar de empresas que aprenden y dentro de eso, pues cómo ayuda el mentoring cada vez más. Y os decía, aquí he visto antes entre los que estamos aquí compartiendo esta tarde algunos nombres que me consta que están dentro del área de recursos humanos. Bueno, esta palabra de aprendizaje, mentoring, está ya muy en nuestro día a día, pero vamos a profundizar. ¿Qué es lo que puede aportar? En la agenda, lo que vamos a ver hoy, bueno, una pequeña presentación de qué es este objetivo de hoy, lo que vamos a hacer aquí, qué es una organización que aprende, profundizar un poquito más, porque tenemos una hora para hablar de muchas cosas. Los procesos y el autoaprendizaje, a ver qué es esto y cómo lo vinculamos a la mejora continua. El mentoring, por supuesto, y el autoaprendizaje. ¿Cómo es el diseño y el proceso de un programa de mentoring? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son las fases del programa, del proceso, del diseño, etcétera? Lo vamos a ir viendo todo. Entonces, bueno, yo os comparto aquí esta foto que me gusta mucho, que es esta idea que cada vez más culturalmente subyace en las empresas y un poco el origen de todo esto que estamos hoy comentando hoy. Es que siempre hay que poner el aprendizaje en lo más alto. Esto es lo que nos hace crecer, no solo a los individuos, sino a las empresas como colectivo, que es algo que vamos a ver a continuación. No podemos parar de aprender, porque además, os digo una cosa, y lo vamos a ver también a continuación, todos lo vivís ya, no es algo que nos estemos inventando, vivimos en un mundo
absolutamente impredecible, un mundo que nos exige mucho en términos de flexibilidad, de adaptarnos a lo siguiente, aprender rápido, porque hay que adaptarse, aprender a manejar lo próximo que viene. Puede ser tecnología, puede ser una situación. Fijaos lo que nos ha deparado la historia, ¿no? En nuestra generación, en nuestro momento, una pandemia que jamás nadie hubiera podido imaginar. Y no podemos permitir que el conocimiento sea un freno en este sentido. Las organizaciones cada vez más lo saben. Algunas pueden ya llevar a cabo iniciativas para ello y otras empiezan a ser conscientes de que si no gestionan el conocimiento tienen una desventaja con respecto a las demás, pero bueno, tienen que ponerse a ello. No existe el mismo nivel de madurez en términos de gestión de conocimiento en todas las organizaciones. De manera que estas son las cosas que vamos a trabajar y a compartir hoy aquí juntos. Como presentación, ¿qué vamos a ver? Esta masterclass, su objetivo es, como decimos, es reflexionar la importancia del autoaprendizaje en las empresas y el papel que este cometido, como podéis ver en la presentación, tiene dentro de este autoaprendizaje el mentoring, la gestión del conocimiento, la capacidad que una organización desarrolla para aprender de sí misma. Al final, la propia organización tiene que poner en marcha mecanismos para gestionar el conocimiento que tiene. Cada individuo tiene un conocimiento, tiene una función, un rol. Y eso, puesto en común, suma mucho más que la propia suma de esos conocimientos, porque al final la interacción entre personas genera nuevas ideas. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. El objetivo del día de hoy es tener una visión general de ese reto que tienen las organizaciones hoy para gestionar el propio conocimiento, para poner en marcha mecanismos y antes de eso para empezar a crear una cultura de aprendizaje, una cultura orientada a la mejora continua. Veremos entonces cómo es una empresa capaz de autoaprender. También conoceremos cómo se define un plan de mentoring y cómo se pone en marcha y analizar las ventajas, los beneficios que un plan de mentoring, por si alguno tiene interés en ponerlo en marcha en su organización, ahora o en el futuro, porque ya veremos que no todos los momentos son idóneos para ello. Pues si alguien tiene esa idea en la cabeza, de aquí hoy nos llevaremos un marco general, ¿no? que ya nos sirva, que ya nos sea útil. De manera que, bueno, empecemos. Claro, hasta ahora, y como decía, como aquí hay compañeros que estamos en el área de desarrollo de recursos humanos, tenemos muy en el ADN esta idea del desarrollo personal del individuo. Hemos centrado las personas, la gestión del conocimiento en el desarrollo de cada persona. Por ello, oye, ponemos en marcha planes de formación, identificamos el talento dentro de las organizaciones, ponemos en marcha planes de desarrollo, incluso planes, lógicamente, de desarrollo vinculados a planes de carrera y vamos enriqueciendo nuestra organización, enriqueciendo al individuo, porque al final, cuanto más crecen las personas, más crece la organización. Sin embargo, aunque efectivamente sigue siendo así, es decir, la persona está en el centro, eso es ineludible y es el individuo el que crece, pero sí que ha habido un paso hacia lo que denominamos el aprendizaje colectivo. ¿Y qué es esto del aprendizaje colectivo? Pues lo que hace unos minutos os decía así muy de puntillas, es que la propia interacción entre las personas genera más que lo que cada uno sabe. El hecho de que uno cuestione a otro o el hecho de que una persona con su propio conocimiento, con su propio bagaje, su propia experiencia,
desde su rol dentro de la organización, le cuestione o haga preguntas que puedan hacer reflexionar a otro cuando comparten puntos de vista, cuando intentan solucionar algo juntos, hace que la suma de eso sea más que dos, ¿no? Bueno, pues esta es la idea del aprendizaje colectivo y las organizaciones, lógicamente, pues lo han captado. A partir de ese momento, claro, cada vez más, como os decía, las empresas pues ponen un gran interés en esta idea de crecer juntos, de aprender unos de otros y sobre todo en el hecho de las oportunidades que nos podemos estar perdiendo no haciéndolo. En términos de eficiencia, cuando hablemos de procesos lo vamos a ver. En términos de excelencia, de innovación, si no ponemos en marcha mecanismos que nos permita aprender de esa forma colectiva y gestionando el conocimiento, es muy probable que generemos mucho conocimiento individual que mientras el individuo, la persona está con nosotros, pues puede seguir creciendo, generando, pero corremos un riesgo, el de la pérdida de no compartir y generar más conocimiento, como digo, y el de la pérdida cuando una persona, pues oye, decide marcharse de nuestra organización. De manera que, bueno, tenemos entonces hasta ahora esta idea del desarrollo de la persona, en la que, como os decía, pues pensamos en su conocimiento, su aprendizaje, la experiencia de la persona, las competencias, las habilidades, todo eso que al final me dice, oye, la suma de las habilidades de mi gente, al final son las mías como organización, ¿no? Y eso es pues ese planteamiento del desarrollo de seguir generando aprendizaje desde el individuo. Eso está muy bien, ahí ya hemos crecido mucho, la mayoría de las empresas, bueno, yo diría que todas, luego unas tienen más recursos, otras menos, pero se es muy consciente de este hecho, ¿no? Cuanto más preparadas tenga yo a mis personas, las que hacen crecer mi organización, las que llevan a la organización a cumplir objetivos, pues mejor para mí como empresa, ¿no? Bueno, pues el paso siguiente es, como os digo, esta idea de la organización que aprende. La organización que aprende es aquella organización que se piensa y se organiza de un modo que pueda anticiparse. De manera que puede, por un lado, anticiparse y por otro lado, reaccionar si no nos ha dado tiempo a anticiparnos a todo y responder ante los cambios. Hablábamos antes, el reto que nos ha puesto la humanidad delante, ¿no? Con la pandemia, algo imprevisto absolutamente que hemos vivido, porque os digo yo aquí, las complejidades, los cambios, las complejidades y la incertidumbre. Vivimos en un mundo de muchísima incertidumbre, donde lo que conocemos hoy no nos sirve siempre, sabemos que no nos va a servir siempre. Lo que ya no sabemos es cuánto tiempo nos va a servir y cada vez esos tiempos son más cortos, cada vez tenemos que ser más flexibles en esa adaptación de cambio, ¿no? Por eso la necesidad que las empresas tienen de aprender a gestionar este mundo dinámico en el que vivimos. Para ello es fundamental aprender de forma colectiva y se tiene que transformar a través de mecanismos, etcétera, poniendo mecanismos de control y mecanismos, procesos, flujos que nos ayuden a gestionar y a utilizar mejor el conocimiento que tenemos. Que la cuestión es, y es en lo que las empresas han caído, si el conocimiento está, pero estamos utilizando muy poco. Cuando el conocimiento no se comparte, pues se utiliza el 1 más 1 más 1 más 1. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado? Todos o muchos de nosotros ya estamos en organizaciones y de pronto pues descubrimos que en otro departamento se hacía algo que a mí también me es útil y yo no sabía que era así. Bueno, pues situaciones como esta son las que hace que sea una evidencia, nos demuestra que tenemos que aprender y que tenemos que avanzar en esta idea del aprendizaje organizativo. De manera
que al final podemos pensar que una de esas formas para aprender, y cada vez más, es el análisis, el registro para la búsqueda de la solución y luego la comunicación. Esto es lo que podemos llamar la gestión del conocimiento. Desde el punto de vista de los procesos, que os decía yo antes, oye, es que hay una parte dentro del análisis de procesos muy fuerte en el autoaprendizaje. Y cada vez más las empresas demandan, porque está muy relacionado con la eficiencia, esa parte de revisar, repasar, analizar bien los flujos, los procesos que tenemos en nuestra organización, es decir, oye, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo se están haciendo hasta hoy? Porque en ese análisis, normalmente, cuando se analizan flujos, por un lado, procesos, y cuando se analizan también los puestos de trabajo, no todo es congruente. Es decir, no todo lo que se dice al dibujar un flujo se refleja en la realidad. Nos encontramos muchas veces, para aquellos que estamos en este área, ¿no? En el área de los recursos humanos y especialmente desde la consultoría, cuando nos piden proyectos de análisis de procesos, pues a veces pasa que ni siquiera están dibujados. Los procesos están ahí porque las organizaciones se mueven en el día a día y casi todo está procedimentalizado, con lo cual los procesos existen. Ahora, si están ordenados, si no están ordenados, si podrían ser más eficientes, si podemos, eso ya es otra cosa. De manera que del análisis de procesos para buscar eficiencia, que como os digo es una petición que cada vez es más común, lo que sucede es que se suelen encontrar muchas claves, muchos puntos de mejora. Bien, esto está muy bien, porque tú tienes una persona externa que va con su lupa, ¿no? Esta lupa que os pongo yo aquí, y hace ese análisis y dice, oye, mira, lo que yo identifico es que el proceso es este, y oye, esto es estupendo, porque una empresa que ya tiene esa, digamos, iniciativa, ¿no? Esa proactividad para analizar cómo se están haciendo las cosas, ya es muy positivo, en el sentido de que ya está dispuesto a escuchar, a cuestionarse. A veces, cuando las empresas empiezan, cuando estamos teniendo un crecimiento muy grande en una organización, pues nos enfrentamos en el día a día a situaciones que no nos habíamos encontrado hasta ahora, de manera que resulta que la tarea nueva para responder a esa situación cae en algún sitio. Y de momento, pues oye, nos está funcionando, lo dejamos ahí y vamos haciendo. Y esa situación de responder, tener capacidad de respuesta es muy importante, pero de una forma imprevista, digamos, improvisada, además, bueno, pues nos sirve en el corto plazo, pero al final, si se queda de forma permanente, es decir, si eso que hemos resuelto de forma rápida, pasado un tiempo, nadie dice, oye, que esto lo pusimos aquí, pero no para que lo dejemos, esto fue un parche, fue como una tirita, ¿no? Ante una herida, pero vamos a ver si es la mejor forma de hacerlo, que a lo mejor sí, pero por lo menos vamos a preguntárnoslo. Bueno, pues cuando hacemos este tipo de proyectos nos encontramos con muchas de estas tiritas que al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que el día a día, como decimos, es muy exigente y no deja margen para pararnos a pensar. Y esta es una de las grandes cuestiones. No tenemos tiempo a veces para pararnos a reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Cuando viene un ojo externo, pues me puede ayudar. Entonces decimos, pues mira, vemos esto aquí, este elemento aquí, quizá confluye mejor si está en este otro área, porque se genera esta otra sinergia. Esto que nos han contado que es de esta forma nos genera dudas. Además, luego no lo vemos claro en la descripción de puesto. Bueno, pues estos elementos en ese momento están muy bien, porque lo ponemos encima de la mesa. Casi siempre se encuentra solución y se hacen cambios para darle solución a casi todo, pero lo realmente interesante no es esto. Lo realmente interesante es que cuando nos paramos a reflexionar, bien con ayuda externa o bien por iniciativa propia y si tenemos los recursos internamente,
Una vez que hemos identificado que efectivamente se producen estas situaciones, y si analizamos, y a estas situaciones, en esta foto que os pongo aquí, la podemos denominar problema en ocasiones, porque una falta de eficiencia no lo estamos siendo conscientes, pero puede estar, es un problema al final, no nos permite ser todo lo buenos que podemos, ¿no? Bueno, si llegamos a esta conclusión a través del análisis, que hemos llegado a una situación donde hay bastantes cosas que mejorar y tenemos esa proactividad para mejorarlas, hombre, lo interesante es que a partir de ahora, y aquí viene el primer paso de la organización, que aprende, porque la que observa es esta que analiza y busca una solución. Y esto está muy bien, ya es un paso, como digo. Pero la que aprende es la que una vez hecho eso, dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué procesos, qué mecanismos vamos a poner en marcha para que cada vez que damos, por ejemplo, una respuesta efímera, no permitamos que se quede de forma permanente y finalmente se convierta en un problema futuro? ¿O qué vamos a hacer para identificar lo que ha tenido que venir a hacer una persona externa o ahora que nos hemos parado? Cada vez que identificamos que puede haber algo que no está funcionando bien, una cuestión de comunicación, un problema de discoordinación, algo que está generando incidencias repetidas, ¿qué mecanismo vamos a poner en marcha para que se genere, pues lo que podríamos llamar, oye, una comisión para solucionar estas situaciones o un comité que analiza rápidamente, que reacciona ante esta situación? Es decir, que alguien levante la mano y a partir de ahí se ponga en marcha un mecanismo que ofrece una solución, que probablemente al inicio cueste algo más, pero desde el momento en el que se empieza, como cada solución es una buena práctica, porque cada problema o conflicto que hemos conseguido resolver se convierte en un caso de éxito. De manera que cada una de esas situaciones se convierten en posibles pautas a futuro, en experiencias que nos ayuden en las próximas situaciones. De manera que ya tenemos un primer, digamos, ejemplo de una primera aproximación y un primer ejemplo práctico de lo que puede hacer una organización para convertirse en una organización que autoaprende, que es justamente analizar, identificar los problemas rápidamente o aquellas cosas que sabe que de alguna forma a veces no genera un problema, a veces no nos genera un problema directo con un cliente que nos llama, pero intuimos que las cosas podrían funcionar mejor. Seguimos creciendo, pero ¿de verdad todo lo que podemos? Los clientes nos dicen que están satisfechos, pero ¿somos excelentes? Si somos una organización con orientación a la excelencia, nos tenemos que convertir sí o sí en una organización que aprende. Ninguna organización orientada a la excelencia puede ser una organización que no aprenda de sí misma. Es un requisito sine qua non. De manera que al final, en esta foto lo vemos, es una organización que se construye entre todos. Y este es el ejemplo más gráfico, ¿no? Ver distintas personas moviendo cosas, ayudándose, compartiendo una experiencia a veces difícil, ¿no? Aquí tenemos al señor que empuja la pieza azul como con esfuerzo, como diciendo, uy, esto aquí no entra, pero entre todos, solo así, aprendizaje colectivo, somos una organización que aprende. Si no, seguiremos, oye, en ese otro modelo, el de aprenden los individuos, desarrollamos a los individuos, eso está muy bien, nos ha funcionado hasta ahora y nos sigue funcionando, pero estaremos perdiendo. Es solo que seamos conscientes de que estaremos perdiendo oportunidades de ser mejores, de aprovechar nuestro propio conocimiento, de exprimir al máximo lo que ya tenemos, que lo tenemos en casa, digamos, y quizá no le estamos sacando el máximo producto. Bueno, de manera que vamos a ir viendo algunas características que tienen las empresas que
las organizaciones que aprenden. Es aquella que se sabe que vive en esta cultura de la que estamos hablando, la cultura de la mejora continua, la cultura de siempre se puede hacer mejor. Ese es un tren que siempre nos va a llevar a disfrutar. No es gratis, ¿eh? El peaje es el esfuerzo, como en casi todo en la vida, pero esa no conformarse, esa cultura de no conformarse con ya lo hacemos bien, sí, el resultado ya es bueno. Bueno, pero es que a lo mejor puede ser mejor y además no nos podemos olvidar de que quizás el resultado es bueno hoy, pero si la competencia nos empieza a adelantar por la tangente y nosotros no hemos hecho nada, probablemente mañana pues tengamos un problema, nos hayamos quedado lejos en esa capacidad de aprendizaje que va muy de la mano de la innovación. Son esas empresas que se sabe que a la hora de poner en marcha una idea, oye, no existen los errores, porque no toma un mal resultado como un mal resultado, sino como un resultado diferente al que hubiéramos esperado. Es decir, no, digamos, coarta la generación de ideas. Claro, si en nuestra empresa nos dicen, sí, hombre, venga, exponer vuestras ideas, generadlas, que las vamos a poner en marcha. Y cuando luego las ponemos en marcha, nosotros que lo hemos hecho con la mejor intención y analizando, creyendo que el resultado es uno, resulta que luego el resultado no es el esperado y resulta que va a haber alguna represalia, se va a tomar como un error, probablemente pues ya corte un poco ese ala creativa, ¿no?, de la organización. De manera que las personas que están en la organización tienen que intuir, tienen que sentirse seguras, sabiendo que está por encima la generación de ideas, la creatividad controlada, lógicamente. No podemos tirarnos a piscinas sin agua, pero digamos, oye, con la garantía de haber puesto mecanismos de control y con sentido común, pero que se dé esa confianza para seguir proponiendo cosas y que si nos dan un resultado, pues que si no era el esperado, al menos que no se considere un error. Porque otra cosa que hace una organización que aprende es considerar que ese resultado que es diferente puede ser una oportunidad. Porque de acuerdo, a lo mejor no es el esperado para este caso concreto, pero ¿de verdad es desechable 100%? ¿De verdad nos sirve en otro contexto o en otra circunstancia o a otro departamento? ¿De verdad no nos sirve para nada todo esto que hemos hecho? No suele ser verdad que no sirva para nada. Normalmente encontramos puntos útiles en otras situaciones, de manera que las organizaciones que aprenden no desechan 100% ninguna idea y le dan oportunidades a esos resultados distintos, esperando que puedan tener utilidad en otro sitio. Es una organización que escucha, y esto va muy ligado a la anterior. Es una organización que no solo dice, venga a proponer, solo por motivar, pero que luego en realidad, pues oye, no tiene en cuenta nuestras ideas. No, es una organización que escucha realmente, al que le propone una idea, le da cabida, al menos la plantea, al menos la escucha. Al que manifiesta que piensa que puede haber algo mejorable o al que manifiesta que intuye un problema futuro. Es decir, no es aquella organización que decimos, si es que diga lo que diga, da igual. Si es que aquí no se va a cambiar. No, está abierta al cambio y escucha las propuestas porque sabe que ahí está el enriquecimiento. No es por motivar solamente, que también, porque cuando nos escuchan, oye, a todos nos gusta que nos escuchen y sentirnos tenidos en cuenta. Lo hace porque sabe que es la clave, escuchar a la gente, tener muy cerca las ideas, estar muy aterrizados, muy cerca del terreno. Y esto, además, este tipo de organizaciones, lo que hemos dicho, impulsa el aprendizaje en equipo. Cree absolutamente que los equipos deben avanzar al mismo tiempo que lo hacen las empresas o las empresas al mismo tiempo que los equipos. Y además está convencida, este tipo de organización está convencida de que una progresión organicista
supondrá un mejor rendimiento, no tiene ninguna duda. De manera que cree en el aprendizaje, como digo, en equipo, ese aprendizaje colectivo del que hablábamos antes. Es una organización que promueve la creatividad, como decía antes. Oye, no coartemos las ideas de las personas cuando les decimos, venga, dadme soluciones, a ver qué se os ocurre. Y cuando alguien con toda su buena intención finalmente no ha ido como tenía que ir, bueno, pues si tenemos represalias, al final coartamos, no, la creatividad. Al contrario, la promueve. Pone el escenario para que nadie tema esa generación de ideas. Es una organización que piensa que el pensamiento sistémico es fundamental, que entiende esta idea de que estamos interconectados, es decir, es que las organizaciones son un sistema, todos tenemos un impacto en los demás, todas las áreas de la propia organización influyen e interactúan, interrelacionan en lo que hacen las demás, etc. De manera que tiene esa perspectiva, desde esa perspectiva de pensamiento sistémico, comprende que si en un lado se genera una idea, no se puede quedar ahí. No podemos entender los departamentos como silos. Oye, es que qué bien, hay que ver los del departamento comercial, la cantidad de iniciativas que tienen, y cuántas cosas están poniendo en marcha y tal. Y resulta que lo sabe el director comercial, los gerentes, los comerciales, las personas involucradas y el propio CEO, ¿no? Que ese sí lo sabe, pero resulta que en ninguno de los otros departamentos lo saben, de manera que todo lo útil que se esté haciendo ahí, y que si entendemos una organización como sistema, sabemos que afecta y que interacciona con el resto, no se está aprovechando. De manera que una organización que aprende tiene muy clara esta idea de la organización como un sistema. Y por último, pues lo que ya hemos dicho antes, oye, un poquito de autocrítica. Es una empresa que analiza y que se cuestiona las cosas, se cuestiona lo que ve algo y dice, no, si parece que funciona bien, sí. Y tenemos dos opciones, o nos conformamos con esa respuesta o no. O decimos, ¿y si se podría, y si existe, si se pudiera hacer de otra forma? ¿Se podría hacer esto de una forma distinta con un resultado aún mejor? Bueno, porque uno de los riesgos que tiene una empresa en la que todo va bien, y fijaos lo que digo, una empresa en la que todo va bien, con riesgos, pues sí. Uno de los riesgos que asume es pensar que no tiene que hacer nada más y quedarse en un plano que hoy es de ventaja probablemente y en un tiempo cada vez más corto probablemente de desventaja, porque no habrá tenido nada, no ha sentido nada que le rete, no ha tenido ningún indicio de que algo va a ir mal. Y actualmente todos sabemos que tenemos que tener muy cerca, muy de la mano el pulso del mercado. Tenemos que saber lo que se está haciendo en la competencia, tenemos que adelantarnos. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo se está comportando el consumidor? ¿Cómo se está comportando mi cliente? ¿Cuál va a ser su necesidad? No la de hoy, la que yo le cubro muy bien, si esa se la cubrimos fenomenal, pero ¿y la del futuro? Y en ese sentido, pues no podemos quedarnos así, esperando que, bueno, que como las cosas van bien, no me cuestiono nada, no me hago ninguna de estas preguntas y ya cuando empiezo a perder clientes ya empiezo a preguntarme. Lo mismo estoy a tiempo, y puede ser, muchas empresas al final a veces nos toca solo reaccionar, ¿no? Porque va tan rápido que a veces solo nos queda reaccionar, pero cuanto más foco pongamos en anticiparnos, cuanto más nos cuestionemos qué puede ser lo siguiente y si es lo que estamos haciendo es lo mejor, más probabilidades de éxito tendremos. De manera que, oye, nos hacemos un poco una idea ya de qué es una organización que aprende. Y en todo esto yo os ponía pues dos ejemplos que pueden ayudar de una forma muy gráfica a establecer esos mecanismos de control, que son, como os decía,
los procesos y ahora a continuación vamos a ver también el mentoring. Y decimos además que es una organización que gestiona su conocimiento, eso que ya hemos dicho un par de veces hasta ahora. Con todo esto está muy bien, yo escucho, yo promuevo la creatividad, hago que se generen ideas, fenomenal, todo esto es muy fenomenal, ¿eh? Tengo muy en cuenta que somos un sistema, por lo tanto, lo que se produzca en cualquier parte va a afectar a las demás y esto es algo que no puede pasarse por alto. Muy bien. Y además, oye, yo doy oportunidades a todo lo que se dice, creo en equipo, fomento, imaginaos que soy una empresa que fomenta que haya grupos de trabajo para que discutan en el buen sentido de la palabra y tengan brainstormings, ¿no? Para generar nuevas formas de hacer las cosas, etc. Pero, ¿qué sucede si yo no gestiono todo eso? Si yo no hago un registro de cada nueva idea, cómo se ha llegado a ella, de cada análisis que hemos hecho a partir de un problema y cómo se ha hecho esa solución. Es decir, ese mecanismo de control o ese mecanismo automático que tengo que proponer como un proceso en sí mismo para que la rueda no pare, para que seamos capaces de que esa nueva idea se convierta en una buena práctica y una especie de capítulo dentro de nuestra gran enciclopedia a la que podamos acudir, porque todos sabemos que tenemos nuestro conocimiento ahí guardado, somos conscientes de dónde está, hemos comunicado dentro de la organización cómo se puede consultar, nos ocupamos mediante la comunicación interna de compartir todo este tipo de iniciativas y así podremos hacer uso del conocimiento que se va generando, porque si no lo estaremos generando, pero si no lo gestionamos, se irá. Nos dará un efecto muy positivo en el momento, pero no podremos reutilizarlo. Y esto es el autoaprendizaje, hacer un registro de las cosas, hacer realmente una gestión de todo lo que tenga que ver con conocimiento para poder recurrir a ello una y otra vez y que no tengamos que inventar el fuego cada vez que necesitamos poner una hoguera, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que entendemos como organización que aprende. Y entonces decimos aquí, oye, los procesos de autoaprendizaje que ya hemos hablado de ellos hasta ahora, pongamos en marcha mecanismos, pongamos en marcha herramientas. Oye, tenemos un programa que nos ayuda o una herramienta informática que nos ayuda a gestionar el conocimiento. Hay un lugar donde se archivan digitalmente o de alguna forma los proyectos que se han llevado a cabo que pueden llevarse, que pueden compartirse con otras áreas y que otras áreas pueden consultar para aprender, para ponerlo en marcha, para tomar aquello que les es útil en su contexto, en su función dentro de la organización. Bueno, pues todo esto es lo que comprende una organización que aprende. Por un lado, todo lo que puede generar, toda la proactividad para poner en marcha generación de ideas, animar, incentivar, por supuesto, no abandonamos el desarrollo individual, seguir generando, pero tenemos que ser capaces de gestionarlo, de poner los mecanismos suficientes e idóneos para ello. Muy bien, bueno, pues avanzamos entonces con la otra gran palanca de la gestión del conocimiento, de esta herramienta que se ha convertido cada vez más en una forma de autoaprender. Al final, el mentoring, sabemos más o menos, casi todos los que estamos aquí, seguro que todos ya sabemos por encima, ¿no? Alguien acompaña sobre algo en lo que es experto a otro en ese tema y le ayuda a mejorar en ese recorrido, ¿no? Con su propia experiencia, esto con sus propias vivencias, su conocimiento, etc. Y esto es
de una forma muy resumida mucho el mentoring, ¿no? Una manera de compartir conocimiento, de trasladarlo de unos a otros. Pensamos normalmente en el mentoring como alguien muy senior, ¿no? Una persona con mucha experiencia acompañando a alguien más junior, ¿no? Alguien que está empezando y que entender esas experiencias ya, tenerlas en la mano desde el inicio, ¿no? Pues hombre, esto está fenomenal porque alguien ya me ha contado algunas cosas que yo no he vivido y ya estoy un poco sobre aviso, ¿no? Bien, pero no siempre es un senior con un junior. Seguro que habréis oído en algún momento o alguno de vosotros alguna iniciativa sobre cómo las generaciones más jóvenes se convierten en mentores en todo lo que tiene que ver con tecnología con generaciones más senior, ¿no? Al final, el mentoring no es una cuestión de edad, es una cuestión de expertise. Es una cuestión de en qué soy yo experto y cómo puedo acompañar a otro en ese recorrido que yo ya he hecho y cómo esa experiencia mía, oye, puedo ponerla a disposición de otra persona y puedo ayudarle, ¿no? En su recorrido. Bueno, pues tenemos aquí una foto que os pongo, fijaos, vamos a hablar un pelín, nada, muy poco, del origen del mentoring, pero es que viene de muy atrás. Nosotros estamos utilizando el mentoring ahora como si esto nos lo hubiéramos inventado nosotros. Y el origen lo estamos utilizando ahora, pero el origen está en la Edad Media y más para atrás, es decir, en los griegos. Cuando pensamos en la definición de mentor, pues mira, tenemos esta: consejero o guía, maestro, padrino. Y si miramos la etimología, fijaos a dónde nos vamos. Es una palabra que viene del griego. Y resulta que el amigo de Odiseo y consejero de Telémaco. Telémaco, si alguno habéis leído la Odisea, que es para dedicarle un rato, pero resulta que Ulises, que es el protagonista, su hijo, que es Telémaco, pues tuvo un mentor. Y ahí el origen de la palabra. Por eso os pongo yo esta foto de la Grecia clásica. Pero es que nos tenemos que remontar a aquello. Al final, la vida tiene estas cosas. Luego ponemos nombres a las cosas que existen desde hace mucho. En este caso ya tenía nombre, además, pero de pronto rescatamos un concepto para ponerlo en marcha cuando, fijaos en qué época, el sentido común es lo que tiene. ¿Cómo no pensar que alguien con experiencia en algo puede ayudar a otro que no la tiene, ¿no? Bueno, pues eso es lo que sucedió y bueno, os pongo aquí simplemente ese trocito del libro donde podemos ver cómo le decía, cómo Telémaco le pedía consejo y además le decía, oye, a partir de esto que me has dicho, me has dado valor y audacia, ¿no? Que ponemos aquí. Es que qué importancia tiene y qué beneficios puede generar un mentor, porque va directamente a generar confianza. Por eso, cada vez más creemos más en este sistema, en esta herramienta, que además genera beneficios de desarrollo en ambas partes. Ahora lo veremos por qué. De manera que, bueno, oye, ya sabemos lo que es una empresa, una organización que aprende, que autoaprende. Y en ese autoaprendizaje, una de nuestras herramientas, decimos, oye, pues el mentoring, que es una cosa muy antigua, pero ¿y cómo la aterrizo yo al día de hoy? ¿Cómo lo aterrizo a la organización del siglo XXI? Y entonces, no es tan sencillo. Claro, los que lo conocemos vosotros ahora, ¿no? Decís, uy, yo esto tengo unas ganas de llegar a una empresa y ponerlo. Es que mañana mismo en mi organización, en mi compañía lo voy a comentar. Que a ver si tenemos oportunidad de poner en marcha un plan, un programa de mentoring interno. Porque además, ojo, que el beneficio del coste, en vez de que venga una persona de fuera a hacer, por ejemplo, procesos de coaching con nuestra gente, oye, eso es un sistema distinto y tiene muchas ventajas. Pero sirve para otra cosa. Es diferente, tiene similitudes y de hecho las habilidades, ahora lo veremos, las competencias del mentor
tienen que ser muy parecidas, son muy parecidas, análogas a las del coaching, a las del coach, pero la cuestión es que yo el mentor le tengo en casa y esto es una gran diferencia. Tendré que invertir, en preparar a las personas que identifique como mentores, en enseñarles a ser mentores. No se puede simplemente ser mentor por el hecho de ser experto en algo. Igual que no todo experto en algo es capaz de dar formación sobre ello. Comunicar es otra cosa, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. De manera que, bueno, claro, ahora decimos, en cuanto pueda, quiero poner en marcha un programa de mentoring en mi organización. Bien, los programas de mentoring son herramientas, como decimos, muy, muy poderosas en lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento dentro de las organizaciones, porque es que tiene esa mezcla maravillosa entre que el mentor conoce el proceso del coaching y que en lo que se basa es en el propio know-how de la organización. Y eso es algo muy potente. De manera que cada vez más nos solicitan este tipo de programas. Muchas veces producido internamente, desde las propias direcciones de recursos humanos, se diseña, se organiza, incluso se puede dar la formación. Y otras veces, pues solicitando ayuda a un externo. Si yo no tengo los recursos internamente, que me lo prepare el programa, que me lo diseñe y luego ya los mentores sí que están dentro, claro, pero que los forme. Hay modalidades intermedias, hay opciones intermedias. Pero eso sí, no podemos llegar como un elefante a una cacharrería, ¿no? Que se dice. Tenemos que hacernos varias preguntas. Nuestra organización, estamos hablando de organizaciones que autoaprenden y eso, pues oye, requiere de cierta madurez, de un mínimo de madurez. Por eso, las primeras preguntas que tenemos que hacernos son, oye, ¿este es un buen momento para un programa de mentoring? Imaginaos que estamos en una organización que acaba de pasar un proceso de reestructuración, que viene de un momento difícil en el que ha tenido que despedir personas. Puede ser muy positivo o todo lo contrario. Hay que manejar muy bien la situación, hay que reflexionar muy bien para qué y comunicar muy bien. Lo hagamos como lo hagamos. Os decía, oye, ¿nuestra organización está preparada para esto? Porque el plan de mentoring lo llevamos a cabo perdonadme, cuando ya hemos hecho desarrollo, cuando ya tenemos experiencia, recorrido. Si no, la gente esto de pronto a lo mejor no lo comprende, ¿no? Una cosa aquí inconexa. Tiene que ir orientada a los objetivos. De ser así, es decir, oye, tenemos que es madura, que está preparada, que es el momento. Lo siguiente es, ¿tenemos nosotros identificadas las personas que van a participar en este programa? Si aún no, ¿cómo las vamos a identificar? Llevo todo el día hablando, perdonadme. Y lo más importante, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos conseguir nosotros con esto? Bueno, pues todas estas preguntas en realidad ya van dibujando mi proceso, que es este. Una vez que ya compruebo que es un buen momento, una vez que ya sé que estamos donde tenemos que estar, elijo a los mentores, elijo a los mentís y adecuo esos mentores y esos mentís. Perdonadme un segundo. Vaya, que quería yo forzar el habla. Bueno, de manera que estamos en nuestro diseño del programa de mentoring. Esta foto a mí me gusta mucho porque vemos ese escalón, ¿no?, de diferencia en el conocimiento que una persona tiene sobre algo con respecto a la otra y cómo le da la mano. Y esa es la imagen. De manera que, oye, primero tenemos que identificar a estas dos personas. Tenemos que saber... os voy a dar paso, y luego sigo. Tenemos que saber cómo identificar, fundamental, a quién va dirigido y quiénes van a ser los que van a acompañar. Esta segunda fase del proceso,
que la pongo aquí en segundo punto. La adecuación mentores y mentees es fundamental. En esto, si lo hacemos internamente, si somos las personas de recursos humanos de la organización, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión bastante fuerte en encontrar una fórmula que nos ayude a poner los tipos de personas con los tipos de personas que mejor casan. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, DISC u otras, o un test de personalidad, o alguna herramienta algún punto de evaluación por el que necesitemos poder casar a cada mentor con su mentee idóneo y viceversa. Oye, si una persona ahora os pongo un ejemplo que me vais a entender muy bien, una persona que es muy directa, ¿no?, en su comunicación, con poca paciencia o muy dura, que es muy experta y que es que queremos que sea mentor, le vamos a preparar para ello, pero tiene esa forma de dirigirse, no le podemos poner con un mentee que sea muy sensible o que esté en un momento un poco delicado o que sea muy junior, demasiado joven, ¿no?, que le asuste, que le apabulle un comportamiento así. Será mejor buscar para ese mentee un mentor que tenga la misma experiencia, pero que sepamos que a lo mejor tiene más paciencia o que tiene un approach, digamos, una aproximación, un acercamiento a la persona diferente. Bueno, pues esta adecuación es fundamental porque nosotros, como recursos humanos y como responsables de que el programa tenga éxito, tenemos que garantizar que las relaciones funcionan. Y claro, garantizar esto es mucho decir. De manera que tenemos que intentar, al menos en este sentido, anticiparnos y poner en parejas a aquellas personas que intuyamos que bien por el momento profesional, bien por el expertise que cada uno tiene, o por el carácter, o por la forma de ser, lo que cada uno ha vivido, etcétera, mejor casa, ¿no?, mejor encaja. Bueno, pues este ejercicio, la adecuación, es una de las fases del proceso en el diseño del mentoring que más tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí, la comunicación. La comunicación a todos los mentores y todos los mentees. Y dentro de eso, explicar muy bien el rol de cada uno de ellos y el objetivo. ¿Cuánto de bueno les va a traer este programa? ¿Por qué la organización ha decidido en este momento ponerlo en marcha? ¿Qué es lo que cree que va a aportar a él y a la organización? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿En qué consiste? ¿Qué se les va a formar? Que antes de empezar el proceso, porque un proceso de mentoring es como un proceso de coaching, tiene unas fases y tiene unos tiempos, de manera que estas dos personas van a estar trabajando juntas durante 6 meses aproximadamente. Si lo convertimos en un proceso de unas 6 sesiones, que podría ser, ¿no? Bueno, de manera que tanto a uno como a otro hay que comunicárselo y explicárselo muy bien. Después, formarles, como os digo, es imprescindible y aquí es donde más nos pueden ayudar externamente, o si nosotros tenemos la capacidad para formarles a cada uno de ellos en las habilidades del coach, especialmente al mentor, fenomenal, porque las habilidades, como os digo, son análogas, ahora lo vais a ver, ahora lo vamos a ver, pero al mentee, es decir, al que lo recibe, también hay que formarle. Hay que formarle para explicarle en qué va a consistir y cuál es su parte del trato, porque supongo, para los que ya sabéis lo que es el coaching también, pues sabéis que al final entre el mentor y el mentee hay un acuerdo, ¿no? De, oye, yo me comprometo contigo en todo esto y tú te comprometes en todo esto, a todo esto otro. De manera que tenemos que formar ambas partes para que ambos tengan claro en qué consiste. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. Oye, que es que llevamos juntos ya casi 1 hora. A mí es que se me pasa muy rápido cuando estoy aquí con vosotros. Pero que se nos quede este proceso, esta imagen, podríamos decir que es una estructura para diseñar
un programa de mentoring, internamente. ¿Cuáles son esas habilidades en las que tenemos que, esas competencias, formar al mentor? Si nos vamos, por ejemplo, a la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Council, y es una de las organizaciones que está ahora mismo trabajando más en que las formaciones en mentoring y los programas de mentoring sean profesionales, etcétera, garantizar calidad, etcétera, pues nos dice que las competencias son estas. Primero, comprenderse uno mismo. Eso es fundamental. Eso es como cuando uno empieza un proceso de coaching o cuando uno aprende a ser coach. Lo primero es pasar tu propio proceso. Comprenderte muy bien, porque desde ahí es de donde tú vas a acompañar. Después, el compromiso con el autodesarrollo, porque en este camino yo, mentor, también crezco. Y me comprometo con esta parte para dar lo mejor de mí. Por supuesto, me tengo que ocupar muy mucho en construir la relación. Tengo que invertir todo lo necesario para que la relación vaya de forma positiva y construir una relación sana, constructiva, valga la redundancia, de manera que esta es otra de mis competencias como mentor. Además, tengo que facilitar la comprensión y el aprendizaje. Yo me tengo que asegurar de que de alguna forma lo que pienso, lo que puedo transmitir, realmente se comprende. Y me aseguro de que se aprende, que no es lo mismo, porque aquí hoy estamos hablando y estamos compartiendo conocimientos, pero luego hay que garantizar que eso nos lo llevamos a casa y lo aterrizamos, lo aplicamos en el día a día. Bueno, pues el mentor, que además está dentro de la organización, tiene que facilitar ese aprendizaje, tiene que allanar, poner el caldo de cultivo, ¿no?, que decimos, para que el aprendizaje se produzca. Bueno, orientado a resultados y acciones. Claro, esto, si un proceso de mentoring, igual que un proceso de coaching, está orientado absolutamente a conseguir un objetivo, de manera que no puede ser de otra manera. El mentor tiene que sentir como su propio objetivo que el mentí lo alcance, de manera que tiene que tener esa orientación a resultados y a las acciones que le mueve a no cesar. Oye, yo te acompaño y si de esta forma que hemos probado no ha funcionado, vamos a ver de esta otra. Perseverar, persistir, tener orientación a resultados. Si tengo que usar modelos y técnicas para ayudarme en ello, bueno, pues lo hago. Intento tener en mi mano distintas herramientas para compartir con mi, digamos, con mi mentí, ¿no?, con esa persona a la que estoy acompañando, y las comparto con él para ayudarle lo máximo posible. Y por último, lo evalúo. ¿Y por qué evaluamos? No pasa nada, no evaluamos, no hay que, digamos, hacer un examen a nadie. Yo como mentor evalúo si mi mentí ha conseguido su objetivo, o sea, me aseguro de nuevo de que si ese aprendizaje lo ha llevado al terreno, ha alcanzado su objetivo, el objetivo que pusimos al principio. En un proceso de mentoring, lo hemos dicho ya, es muy similar a un proceso de coaching. Tiene las fases muy determinadas. Una primera fase donde nos conocemos, donde compartimos y, digamos, nos ponemos en común ese acuerdo de responsabilidad, ese compromiso por el cual cada uno adquiere una responsabilidad con ese camino, ¿no?, con ese aprendizaje. Y a partir de ahí empieza una fase de exploración para entender muy bien qué es lo que en este caso mi mentí quiere, ¿no?, cuál es su objetivo, explorar bien en qué quiere centrarse y cuál es su objetivo. Después empieza la fase de empezar a dar con las soluciones, seguir explorando para ver cómo lo va a llevar a cabo, qué herramientas, qué técnicas, qué elementos, qué acciones le pueden llevar a alcanzar su objetivo. Y por último, dibujar un plan, hacer un plan y después evaluar si el plan ha funcionado. El proceso de mentoring es así, tiene esas fases de la misma forma.
Por ello, pues tenemos que evaluar al final. Y por último, porque ya nos va quedando muy poco tiempo, por lo menos exponer aquí los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios nos da? Motiva la flexibilidad. Es una actividad offline, es decir, que la tenemos, puedes aprender de ella en cualquier momento y es de aplicación directa al puesto de trabajo. Lo garantizamos, los que estamos poniendo en marcha un programa de mentoring dentro de la organización, sabemos que es que lo va a aplicar, es que la persona que acompaña ya no es un externo que no conoce la organización, es una persona que ha vivido ese puesto en esta organización. Está centrado en la persona. Desde desarrollo cada vez más, claro, tendemos a que al final la formación en el aula es una experiencia, la formación en competencias está muy bien, genera mucha satisfacción en el empleado, motivación y la propia experiencia es muy positiva. Pero luego a la hora de aterrizarlo, pues tenemos que recurrir también, complementarlo con un seguimiento del one-to-one, ¿no? Individual, para asegurarnos, pues bien con coaching o algún otro tipo de acompañamiento, y aquí puede entrar en juego el mentoring, porque está centrado en la persona. Tengo una persona para mí, que me ayude a mí. Es un sistema de feedback. Al final, igual que la evaluación del desempeño, lo utilizamos, tenemos enfrente de nosotros a una persona que me está acompañando, que ponemos en marcha una acción para conseguir un objetivo y cuando luego le cuento cómo lo he llevado a cabo, me va a ayudar, me va a decir, mira, lo que yo he visto es que quizá esto no estaba del todo bien, de manera que tengo la oportunidad de reconducirlo y además de la mano pues, de un consejo, ¿no? De una orientación, porque la persona que me acompaña tiene experiencia en esto que estamos hablando, con lo cual, en ese sentido sí que se distancia mucho del coaching, que el coach me hace preguntas, pero no me orienta, no me induce a que yo haga algo. El mentor sí que pone a mi disposición su experiencia. Y bueno, y luego no es exclusivo. Yo añado en el gran beneficio para mí en el desarrollo de cada una de las partes es que además ambos conocen una herramienta, una técnica para compartir y para desarrollar a otros en esta finalidad de la que estamos hablando hoy aquí, que es la del autoaprendizaje y la de compartir conocimiento y gestionar conocimiento. Las personas que tú involucras en un programa de mentoring se convierten en personas que manejan la técnica del desarrollo de personas. Porque una persona que conoce el proceso de coaching y cómo ayudar a otro y cómo le acompaña para conseguir un crecimiento o un objetivo, es un desarrollador de personas. De manera que al final, cuando tú, imaginemos, ponemos en marcha un programa de mentoring dentro de una organización donde participaban 10 mentores, 10 mentís, cuando termina el programa no solo tienes 10 mentís acompañados en los que te has centrado en su desarrollo y que ahora saben más porque han aprendido del mentor. Tienes a 20 personas que han aprendido una técnica de desarrollo, de las más potentes de las que disponemos hoy por hoy en el área de desarrollo en recursos humanos. Con lo cual, bueno, pues ya me diréis, solo tiene ventajas. Requiere esfuerzo, eso sí, y requiere hacerlo con mucho sentido común, momento adecuado, comunicar mucho, convencer a todo el mundo primero, hablar, convencer a todos de los beneficios, tener de nuestro lado, por supuesto, a la dirección general y al resto de direcciones, que todo el mundo crea en ello, pero bueno, eso es una función de recursos humanos, ¿eh? A todos los que estemos aquí, que trabajemos, que nos dediquemos al desarrollo, esta cosa de convencer de cuánto de positivo tiene no es nueva. De manera que, bueno, pues esta es una más. Hasta aquí, y ya vamos casi corriendo, pero no quiero que consumir yo todo el tiempo porque me gustaría, si alguno queréis comentar algo, bien a través del chat o comentar, compartir alguna experiencia, pues me encantaría escucharos. Yo creo que a partir de ahora quizás si alguien quiere
Dice, ¿el proceso de mentoring puede ser grupal? Yo no lo he puesto en marcha, Luisa. Es verdad, supongo que te refieres a, de la misma forma que estamos viendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? El coaching de equipos, ¿verdad? Supongo que te refieres a eso. Si también se puede llevar a cabo, claro, un mentor a un grupo de trabajo, quizá, desde luego, te digo, se podría convertir en alguna especie de masterclass. Y yo te diría, con el tiempo, es decir, un mentor que ya ha pasado y ya sabe lo que es el mentoring, ya sabe lo que es el desarrollo de personas y si maneja muy bien un aula, ¿no? Cómo es sentarse en un grupo y lanzar las preguntas adecuadas y la mecánica del desarrollo de competencias, pues oye, quizá ahí podemos ponerlo en marcha. Pero a priori, y si no ha pasado antes por ese proceso, yo no lo aconsejaría, me parece arriesgado. Sin embargo, te diré que me parece interesante lo que propones y que creo que como próximos pasos a una propia experiencia interna de organización con respecto al mentoring, podría ponerse en marcha iniciativas de un mentor compartiendo conocimiento con otros. Desde luego, lo recojo yo también, ¿eh? Una buena idea para tratar con cuidado, te digo. Nos dice Luis Antonio, buenos días, ¿cómo afectan los procesos de digitalización o transformación digital en las empresas y los procesos de mentoring? Bueno, no sé si te refieres con eso, porque directamente en el proceso de mentoring puede ser que un mentor que está en el otro lado del mundo, pues fijaos, puede trabajar en su proceso como mentee en cualquier momento. Desde luego lo hace mucho más flexible y esto ayuda porque, claro, al final tú estás poniendo a dos personas de tu organización que ya sabemos de partida que tienen poco tiempo y mucho trabajo pues, en contacto, y si ambos tienen que cumplir con el compromiso, a veces pasa que el que tiene más experiencia suele ser pues, aquella persona que ya dirige un equipo, que tiene mucha responsabilidad y entonces no tiene demasiado tiempo. Y en este sentido la digitalización permite mucha flexibilidad, permite que nos sentemos a charlar un rato, oye, mira, a las 9 de la noche ya tranquilamente, porque al final pues es una conversación para compartir, para escuchar, no es tanto una formación, al final es una conversación que tú sabes que tiene un objetivo y que tú sabes que va a ayudar a otro, ¿no? Pero lo puedes manejar mediante un teléfono y si te puedes ver mucho mejor, ¿no? No sé si va orientado a eso la pregunta, Luis Antonio, creo, y desde luego en la gestión de conocimiento, entendida como registro de iniciativas, proyectos, best practice, etcétera, sin duda, tiene mucho impacto y muy positivo. Claro, dice María Cecilia, ¿y cómo se lleva a cabo en un modelo de trabajo híbrido? ¿Funciona? Creo que sí. Creo que sí puede funcionar, igual que sabemos ya que funciona la formación. Al final nos hemos acostumbrado un poco a marchas forzadas, pero la pandemia nos ha obligado a familiarizarnos mucho con la pantalla. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo me siento cerca de vosotros. Si os viera la cara a todos y especialmente si fuéramos uno y uno, estaríamos charlando aquí como si tuviéramos un café delante. De modo que pienso que sí que se puede llevar a cabo un modelo de trabajo híbrido. Lo que sí será necesario quizás es, si es híbrido, es que lo lleve, digamos, las fases del diseño que tienen que ver con la comunicación, con la formación. Oye, ahí quizá debamos elegir los momentos en los que estén presencialmente para que genere ese espíritu, ¿no? de equipo. Pero dicho eso, creo que hoy ya sí puede funcionar. Quizá hace unos años me lo hubiera cuestionado, pero ahora ya la realidad es muy terca y nos ha demostrado que sí puede funcionar casi todo. O sea que veo por aquí también y preguntaba Cecilia, ¿funciona el mentoring mejor en personas mayores o en jóvenes? ¿O es indiferente? Pues fíjate, yo creo que el enriquecimiento que genera
esa cosa de, oye, pues es que a mí se me considera experto en algo y lo puedo compartir. Mi experiencia en proyectos donde el mentor ha sido el joven, para compartir toda su fluidez, ¿no? Y su facilidad para manejar la tecnología, también ha sido muy positiva y con mucha empatía. Fijaos, sí, comprendiendo muy bien que hemos nacido en un momento donde la tecnología nos ha ido costando más, no hemos nacido con ella en la mano. De manera que al final es lo que os decía, ¿eh? Creo que es una cuestión de expertise, no de edad. Lo que sí que es importante es que se les forme. Ellos, o sea, nosotros en ese proceso de formación, y a veces pasa, podemos identificar una persona que no por edad, que es que no va a tener las habilidades, no va a tener la paciencia o no va a tener el compromiso o no lo va a poder cumplir. Oye, hemos elegido un mentor que nos encantaría, pero resulta que es que está viajando constantemente. Vamos a esperar a otro momento, el próximo programa, a ver si ya está un poco más tranquilo. De manera que, eso sí, tenemos que asegurarnos de que funcione y tenemos tiempo, ¿eh? Durante la formación tenemos que también estar muy atentos y tener la capacidad para identificar si alguien no va a poder manejar el programa, quizá hablar con él y decirle, oye, quizá no sea el momento, ¿no? Y solventarlo antes de tiempo. Pregunta Boris, ¿en las instituciones públicas? Yo no veo por qué no. Es verdad que tiene unas características intrínsecas. Y yo esta mañana justamente estaba dando formación en una empresa pública aquí en España, que por eso llevo tantas horas hablando. Y es verdad que tiene peculiaridades. Se rige por otros procedimientos, ¿no? Pero la esencia del mentoring, que es poner a alguien con mucha experiencia en algo a disposición de otro que la necesite, esa experiencia podría ser, pero no tiene por qué no funcionar. No veo por qué. Lo único es que somos conscientes de que a veces en las empresas públicas cuesta más convencer de las cosas o cambiar las cosas o poner en marcha una iniciativa nueva, pero que sea aplicable, yo creo que podría serlo igualmente. Dice Luis Antonio, me refiero a las prioridades que tienen las empresas y cuánto de importante es el mentoring frente a otras actividades. Vale, Luis, ¿cómo afectan los procesos? Vale, ahora lo comprendo. Pues, hombre, ¿cuánto de importante es el mentoring frente a otras? Yo no creo que tengan que ser incompatibles y si tuviéramos, ojalá no tengamos que elegir, ¿no? Pero yo le daría una oportunidad al mentoring porque nos está demostrando que los resultados son buenos. Tanto el mentor como el mentí elevamos mucho el grado de motivación. Al mentor, es cierto hasta ahora, en el 90% de los casos los mentores son las personas de más edad, aunque, como os digo, hay iniciativas de otro tipo. Y de pronto, en un mundo en el que se producen las jubilaciones de las personas cuando todavía tienen mucho que aportar y mucho que compartir, pues de pronto sienten que pueden ayudar, ¿no? Contribuir en algo en nuestra organización. Y eso genera un efecto muy positivo. Y además acerca, elimina, no del todo, pero rompe un poco la brecha generacional, porque se genera un elemento de empatía, de comprensión entre ambos. Porque, claro, hablamos de que el mayor tiene a veces dificultades para comprender tecnología, ¿no? Yo me incluyo, que yo soy más mayor que vosotros, pero a veces a los mayores nos cuesta entender alguna realidad de los jóvenes. Y aquí, como tenemos que convivir ambas generaciones, 2 o 3 generaciones dentro de la misma organización, pues esto es muy positivo. Veo por aquí, ¿cuánto tiempo debería durar el proceso? Pues más o menos lo mismo que un proceso de coaching. Lo establecemos desde el inicio. Oye, mira, cuando lo expliquemos además, lo ponemos desde el inicio, marcamos las normas. Pues van a ser 6 sesiones, que las vamos a organizar, u 8 sesiones, que las vamos a mantener en 7 meses. Pues eso dura el proceso. Lo normal,
entre 4 y 7 meses. Para mí 4 es el mínimo porque no da tiempo a ver el resultado de las ideas. Me parece poco, me iría más a 5 y entre 5 y 7 meses podemos ver el resultado de algunas acciones que pongamos en marcha. A ver, voy. Me dicen por aquí que entramos en los últimos 5 minutos. Yo creo que ya casi vamos a terminar, pero bueno. Dice Eric, a un millennial le va mejor un mentor presencial, entiendo, ¿no? Pienso que sí. Que podríamos intuir que es así. Y dice además Eric que ayer está viendo algunas diferencias entre el coaching y el mentoring. Totalmente, que es un facilitador. Muy bien, Eric. Pues siento que se nos va a ir acabando el tiempo y que no tenemos mucho más tiempo para seguir respondiendo. ¿Las habilidades blandas se pueden fortalecer con el mentoring? Sí. Si preparamos a nuestro mentor en desarrollo de habilidades, sí, invertiremos en eso, pero ojo, tendremos un desarrollador de competencias dentro. Va a ser una inversión maravillosa, es lo que os decía. Uno de los mayores beneficios es convertir a los mentores en líderes para mejorar las competencias. El mentoring inverso, María, es justamente el que entendemos de joven a mayor. Este que estamos hablando, y se le ha llamado inverso porque siempre se ha entendido que el mentor es de una persona más mayor, ¿no? Con más años, a otra menos. Ese es el inverso. No sé si me he dejado alguna, que he ido bajando corriendo porque no estoy segura de si ya nos íbamos al final del tiempo. De manera que, bueno, ya hemos pasado esos 5 minutos que nos decían de tope y no quiero que no tengamos la oportunidad de despedirnos. De manera que muchísimas gracias a todos por haber estado hoy en esta masterclass con nosotros. Espero que nos haya resuelto alguna duda, alguna incógnita, que hayamos aprendido qué es una organización que autoaprende y una estupenda herramienta como es el mentoring y que está muy en nuestra mano, es muy accesible y por eso el interés en compartirla para que la podáis poner en marcha en cuanto veáis que es el momento idóneo. De manera que, de nuevo, gracias para todos y hasta pronto.